Retomamos hoy día la lectura del artículo El debate sobre las necesidades y la cuestión de la naturaleza humana, en el punto en que lo dejamos en el programa anterior. Hemos visto que las necesidades son fuerzas, energías direccionadas, cuyo despliegue da lugar a experiencias individuales y colectivas en las que el hombre y la sociedad van desarrollando la naturaleza humana esencial en sus diferentes dimensiones. En estas primeras tres líneas tenemos varios conceptos sumamente importantes. Tenemos el concepto de necesidades, entendidas como energías direccionadas con este concepto de energías direccionadas resumimos todas las 7 características de las necesidades que ya leímos y comentamos en el programa anterior. Experiencias, otro concepto que aparece en esta primera afirmación. Decimos, son experiencias humanas, ¿no?, que las calificamos o las distinguimos en un doble sentido: individuales y colectivas. Es decir, experiencias cuyos sujetos son el hombre y algún agrupamiento humano o en su conjunto la sociedad. A través de estas experiencias que se van teniendo, tanto por parte de los individuos como por parte de los colectivos, en el proceso dinámico de satisfacción de las necesidades humanas, es decir, en el proceso del despliegue de la actividad, de la energía, que son estas distintas necesidades humanas, se va desarrollando lo que definíamos o entendíamos como naturaleza humana, que lo ponemos siempre con comillas, naturaleza humana esencial, y aparece finalmente un concepto nuevo del cual hasta aquí no hemos hablado, que son las dimensiones. Decimos que que la naturaleza humana se despliega en varias dimensiones, ¿no? Estos son entonces los conceptos centrales que de algún modo resumen lo que hemos examinado hasta acá en la lectura anterior: concepto de necesidades como energías direccionadas, que incluyen un proyecto, que implican actividad, que dan lugar a experiencias, el conjunto de las experiencias que tienen los seres humanos, tanto como individuos como colectivos, se verifican en el proceso del despliegue de estas energías, que a su vez es el mismo proceso de satisfacción de las distintas necesidades, aspiraciones, deseos de los seres humanos. Todo ello naciendo, emergiendo de una naturaleza humana de la cual decimos que se despliega. La naturaleza humana no es algo que está dado, completo, ya realizado, ni en un individuo ni en el conjunto de la sociedad, sino que hay un despliegue de la naturaleza humana. O sea, y es lo que vamos a ver, despliegue, y ya en las lecturas anteriores habíamos visto cómo esta naturaleza humana
debemos entenderla, por eso poníamos las comillas, no como algo que está realizado en el sujeto, como entendían los antiguos filósofos, como entendía Aristóteles, una especie de esencia constitutiva ya hecha, sino como una realidad dinámica que en los comienzos es pura virtualidad, pura potencialidad y que se va desplegando a lo largo de la vida, en lo individual y a lo largo de la historia en lo social. Y este despliegue de la naturaleza humana que da lugar a todas estas experiencias y a todas estas necesidades se cumple, se verifica en estas que llamamos las dimensiones. Son las dimensiones de la naturaleza humana en su despliegue, son también las dimensiones, por lo tanto, de la experiencia humana, son las grandes dimensiones de la experiencia humana, y también son las dimensiones de la naturaleza humana esencial. Y vamos entonces a centrarnos en este concepto de qué entendemos por estas dimensiones. Continuamos la lectura. Podemos imaginar estas energías, o sea, las de las necesidades, originándose como vectores de fuerzas a partir de un punto cero en el cual no hay ningún despliegue, o sea que están en potencialidad pura. Podemos imaginar entonces este proceso de despliegue de la naturaleza humana, de las experiencias humanas, originándose todas ellas en un punto inicial, ¿no?, en el cual todavía no hay ningún despliegue, no hay todavía nada que se haya verificado, que se haya realizado, y de ahí entonces surgen como vectores de fuerzas, ¿no?, en todas direcciones. A nivel individual, ese punto inicial sería el momento del nacimiento, o si se quiere, de la concepción, y a nivel colectivo, el punto inicial del proceso sería la conformación del primer grupo humano que haya aparecido en la historia y que dio lugar precisamente al desarrollo de la sociedad en una dinámica histórica. En dicho punto inicial no hay aún realización lograda. Todavía no hay una naturaleza humana constituida, no hay una sociedad constituida. Pero en él comienzan las experiencias que dan lugar a los procesos de expansión, de crecimiento, de perfeccionamiento humano. Aquí usamos esos dos términos, uno que hace referencia a lo cuantitativo, expansión de la experiencia, se expande, hay un crecimiento, pero también hablamos del perfeccionamiento humano, o sea, una dimensión cualitativa. Ese conjunto de vectores que se abren y extienden progresivamente, o sea, en el tiempo, en todas las direcciones, constituyen las experiencias que formalmente las podemos concebir como de satisfacción de las necesidades humanas. Entonces, estamos diciendo que desde ese punto inicial empiezan a desplegarse en todas las direcciones, ¿no es cierto?, como vectores, ¿no?, que van significando de alguna manera experiencias humanas. Vamos representando en esta figura el proceso de expansión de estas necesidades, de estas experiencias, a través de lo cual va resultando que de un punto se va constituyendo una realidad desplegada, una realidad que ya no está, digamos, en un punto cero, sino que a medida que progresa, tanto cuantitativa como cualitativamente, se va desarrollando eso que llamábamos
una naturaleza humana esencial en proceso de constituirse a lo largo de la vida de cada individuo y a lo largo de la historia de la humanidad. Continúa entonces la lectura de este párrafo. Observamos que dichas dimensiones esenciales son dimensiones esenciales, puesto que son constitutivas de la naturaleza humana, tal como decíamos, no son aspectos secundarios, sino que es la naturaleza que se va desplegando en todas esas direcciones, en las cuales se van viviendo experiencias y en las cuales se van realizando y satisfaciendo las necesidades humanas. Entonces observamos que dichas dimensiones esenciales las podemos reunir o identificar en 4 conjuntos principales en los que se forman y despliegan las necesidades, aspiraciones y deseos humanos, y que son también las 4 dimensiones de la experiencia humana y las 4 dimensiones en que se despliega la naturaleza humana. ¿Cuáles son esas 4 dimensiones? Ellas son la del cuerpo, o sea, una dimensión corporal, la del espíritu, una dimensión que podemos llamar también cultural, la del yo individual, que es una dimensión que podemos entender como personal o individual, y la de la colectividad, que es una dimensión social. Como las energías vectores se despliegan en varias direcciones, podemos representar las 4 dimensiones esenciales o principales en las cuales se agrupan múltiples experiencias y múltiples necesidades en una figura en la cual se cruzan 2 ejes principales. Hay un eje o 2 direcciones polarmente dispuestas, que es el de las necesidades que se dirigen por un lado hacia el yo individual y que expresa el proceso de desarrollo de la individualidad, el proceso de afirmación de la identidad personal, el proceso de cumplimiento de las necesidades que cada uno tiene en función de sí mismo, y por el otro está el vector que se orienta en la dirección de lo social, de los otros. Son las necesidades de individuación y de socialización o sociabilidad. Entonces lo representamos así. Este es el primer eje, ¿no? El primer eje, donde por un lado nos encaminamos, digámoslo así, en un proceso de individuación, podríamos llamarlo también el camino hacia la individualidad y hacia la sociabilidad. El eje que nos encamina hacia la individualidad es el despliegue, decíamos, de las necesidades y de las experiencias de un proceso de afirmación de la identidad personal, el proceso de cumplimiento de las necesidades que cada uno tiene en función de sí mismo, o sea, necesidades del individuo como individuo. Y por el otro está el vector que se orienta en la dirección de lo social, de los otros, donde aparecen las necesidades y las experiencias de comunicación, de sociabilidad, de compartir, de convivir, y que nos va constituyendo como seres sociales. Entonces, es un primer eje que determina, digamos así, 2 dimensiones diferentes, aparentemente opuestas, digamos, aunque podemos no entenderlas así, pero por lo menos el lenguaje nos hace pensarlas como si fueran opuestas. En realidad son parte de una misma realidad humana, tanto individual como social, que se va desplegando. En otro sentido,
aparece o tenemos el segundo eje, cuyas polaridades serían, por un lado, la corporalidad, con las necesidades que tenemos como cuerpo que somos y que tiene sus propias energías, sus propios proyectos, sus propias necesidades, y por el otro lado, la espiritualidad o las necesidades culturales, las necesidades de conocer, de crear, de trascender, las necesidades de encontrar algo que va más allá de lo tangible, de lo empírico, de lo material, de lo corpóreo, que en el fondo implica a nivel de la experiencia humana la necesidad que podemos resumir en el sentido de cultivar el espíritu, o sea, de desarrollarnos culturalmente, desarrollar nuestros conocimientos. Esto lo podemos entonces representar en la misma figura, ¿no es cierto?, como otras dimensiones que serían, podemos usar esta palabra, el eje de la espiritualidad, entendida en el sentido que ya dijimos antes, es decir, en el entendido es el desarrollo de la cultura, del conocimiento, de la capacidad creativa, del arte, de la búsqueda de trascendencia también, etcétera, de proyectación más allá de una dimensión, digamos, tangible o empírica, y por el otro lado la dimensión de la corporalidad, donde aparecen todas las experiencias y las necesidades asociadas al despliegue de nuestro cuerpo y las necesidades que tienen que ver directamente con lo fisiológico y con el desarrollo, el despliegue de nuestras energías físicas y de nuestras necesidades, digamos, del cuerpo. Entonces, en estas cuatro, sigo con la lectura, en estas cuatro dimensiones en las cuales el ser humano se va realizando y desplegando, se pueden instalar, o sea, podríamos identificar ahí en la figura, instalar o identificar todas las necesidades que tenemos. Naturalmente, y cuando decimos que son cuatro las dimensiones, estamos, ya dije al comienzo, hemos agrupado muchas cosas en cada una de ellas, ¿no es cierto? Es una manera de sintetizar, digamos, la explicación. En realidad, si uno quisiera tener una imagen más completa de cómo se despliega la naturaleza humana, tendríamos que pensar que a partir de un punto original surgen estos vectores, estas energías en todas las direcciones, y no solamente en un plano donde identificamos cuatro fuerzas, sino también en forma circular, es decir, de tal manera que el ser humano se va desplegando en una multitud de dimensiones distintas, pero analíticamente las hemos agrupado en estas cuatro y podemos decir que con ello podemos formarnos una idea, darnos un esquema que nos ayuda a entender el despliegue, el surgimiento de las necesidades humanas, y todas las experiencias humanas podemos de alguna manera asociarlas a alguna de estas cuatro principales dimensiones. Entonces, hay necesidades de personalización, de individuación, de conservación de sí mismo, de autoafirmación, de obtención de seguridad, pero también hay necesidades de compartir, socialidad, de convivir con otros, de vincularse, de amar, de ser amado, de integrarse a la sociedad, de participar en organizaciones y en colectivos. Y hay necesidades que están integradas a nuestra dimensión corpórea, a nuestro cuerpo, y hay necesidades que están asociadas a nuestra búsqueda de cultura, de trascendencia, de valores superiores, de conocimiento, etc. Estos cuatro vectores son dimensiones de la experiencia del sujeto como individuo, naturalmente, pero sujeto de las necesidades y de las experiencias humanas, ¿cierto? Sujetos de las necesidades que se expresan en la economía, en la sociedad, no son solamente los individuos. En efecto, también la familia tiene necesidades, una comunidad tiene necesidades, una organización humana, un grupo, una nación
la sociedad entera son también sujetos de necesidades. Son sujetos de necesidades independientemente del grado de asociación o del tamaño que tengan estos sujetos colectivos, desde el individuo hasta la humanidad o la especie humana como un todo. Y todos estos sujetos manifiestan las mismas 4 dimensiones de la experiencia humana que buscan realizar al sujeto. Así, por ejemplo, como familia o como nación, tenemos necesidades de identidad, o sea, de individuación, pero también de participación con otras familias o con otras naciones. Tenemos necesidad de afirmación de nuestra realidad física territorial, dimensión de la corporeidad, como también de nuestra identidad espiritual, de nuestros valores como familia, como grupo, como organización, como nación. Son los mismos ejes, los mismos 2 ejes o 4 vectores, que los podemos pensar en cualquier nivel en que imaginemos la construcción de un sujeto colectivo y también para cada individuo. Ahora bien, el proceso de la vida humana a nivel individual, el proceso de desarrollo histórico a nivel social, es un proceso de expansión y de realización en cada una de estas direcciones. Eso es la expansión del sujeto a nivel individual y a nivel colectivo. Pero también en tales procesos las necesidades pueden distorsionarse, desviarse e implicar retrocesos, es decir, que ya no van desplegando la naturaleza humana, sino que la atrofian, la empequeñecen. Se va avanzando y también retrocediendo en nuestras 4 direcciones. Se va creciendo o reduciéndose en ellas en el tiempo. En las 4 dimensiones del cuerpo, del espíritu, de la individualidad y de la sociabilidad, se es en los orígenes como un punto del que parten los vectores del desarrollo, en los cuales aparecen las necesidades que corresponden a los procesos de realización de los sujetos en esas diversas dimensiones constitutivas esenciales. La satisfacción de las necesidades de cada necesidad es un pasar de la virtualidad o potencia de realización al acto como realización cumplida en un cierto nivel. O sea, se avanza, es el despliegue de algo que inicialmente era solo potencialidad. Y aquí habría que integrar todo esto con lo que ya leímos y comentamos en el programa anterior sobre las características de las necesidades humanas. Pero este pasaje de algo que es pura potencialidad o virtualidad a algo que ya está realizado como acto, para usar esa terminología, este pasaje se cumple a través de una acción. O sea, el paso de satisfacción de una necesidad que da lugar a una experiencia se cumple no de manera espontánea, sino que requiere una acción que en lo económico, que es lo que estamos analizando en este texto, la podemos entender como la actividad de consumo, que implica el operar de alguno o de alguna cosa que está ya en acto, el mismo sujeto, pero pueden ser también otras personas o los bienes y servicios consumidos, etcétera. Aquí estamos explicando un concepto complejo y voy a terminar de leer el párrafo para detenerme inmediatamente en la explicación. En este sentido, me conecto con la concepción del gran Aristóteles, el primero y gran filósofo, que explica cómo cada movimiento o pasaje de la potencia al acto, es decir, cada movimiento de realización
de aquello que se encuentra precedentemente en estado de virtualidad, requiere un agente, un motor, o sea, la acción de algo capaz de empujar o de atraer o de mover, lo cual, para poder ejercitar esa acción, debe necesariamente estar ya en acto, o sea, debe ser algo, no puede ser un punto, o sea, debe ser capaz de actuar, y por ello mismo no puede ser solamente potencialidad pura. Entonces, aquí la idea es que este tránsito, que implica cualquier crecimiento o expansión o movimiento en cualquiera de esas dimensiones, cualquier proceso de satisfacción de una necesidad o cualquier experiencia humana, requiere una acción y requiere el operar, o sea, el actuar de algo que esté ya en acto. O sea, no puede ser el actuar de algo que sea pura potencialidad, porque lo que es pura potencialidad no mueve a nadie, ¿no? Entonces, asociándose a este concepto de Aristóteles, dice: cada movimiento de realización requiere un agente, un motor, o la acción de algo capaz de empujar, de atraer, de mover, digamos, de desplegar, ¿no? Que debe ser algo existente. Por eso decimos, ¿y quiénes pueden ser esos agentes de la acción del sujeto? Pueden ser el mismo sujeto, en cuanto que no es ya un puro punto, sino que algo está desarrollado y por lo tanto puede ser desplegarse a sí mismo, pero pueden ser también otras personas, otros sujetos que incentivan, motivan, atraen, estimulan al individuo para que se desarrolle en alguna dimensión, pero pueden ser también objetos, cosas, productos, bienes o servicios que las personas utilizan. Por ejemplo, puede ser un libro, un computador, puede ser un plato de comida, ¿no es cierto? Son objetos que tienen una energía, una capacidad de mover al sujeto. Entonces, el sujeto está relacionado, no es un sujeto aislado, sino que tiene vínculos con muchos otros agentes que van determinando ese proceso de expansión y de desarrollo de la experiencia humana en cualquiera de estas 4 dimensiones. Aquí pongo algunos ejemplos de esto. El punto, que es inicialmente el cuerpo, se despliega por la acción del cuerpo de la madre, que le proporciona la materia celular y el alimento, y luego se nutre de otros cuerpos que incorpora como alimentos, estímulos, etc. Solo a partir de cierto grado de actualización de sus potencias, el niño está en condiciones de desplegar sus propias energías para continuar desarrollándose y perfeccionándose. Análogamente ocurre con la dimensión espiritual, donde, por ejemplo, la capacidad intelectiva se encuentra en los comienzos vacía, o sea, como tabula rasa, sin imágenes, sin recuerdos, sin ideas ni conceptos. Es el estímulo externo que le llega por los sentidos lo que la abre al sujeto a los primeros conocimientos elementales, y es la enseñanza que recibe del entorno y por la mediación de otras personas lo que la conduce a los primeros conocimientos abstractos. Y sólo cuando ha alcanzado cierto grado de desarrollo de sus propias capacidades cognitivas está en condiciones el sujeto de desplegar su intelecto activo y creativo. Está en condiciones de pensar e investigar por su propia cuenta. Lo mismo puede decirse de la individualidad y de la sociabilidad. Inicialmente no puede decirse que el hombre, el sujeto humano, sea en propiedad o en acto ya realizado un individuo que supone autoconciencia de su distinción y separación respecto a los otros,
y de su identidad y unidad en sí mismo. Estoy aquí haciendo con estas breves palabras, prácticamente una definición, una caracterización de lo que es el individuo, ¿no es cierto? Supone autoconciencia de su distinción y separación respecto a los otros y de su identidad y unidad en sí mismo, en su interior. Pero lo es solo potencialmente y actualiza dicha potencialidad, o sea, se va individualizando y se reconoce como un yo distinto a las demás personas por la presencia de éstas en las que va reconociendo a sus iguales al mismo tiempo que las percibe diferentes, experimentando así en y por su relación con otros individuos su propio proceso de individuación. Ya constituido como individuo en cierto grado, o sea, ya cuando es un niño, digamos, que tiene algunos años de desarrollo de su yo, está en condiciones de continuar por sí mismo su proceso de personalización y autoconciencia individual. Tampoco puede decirse que el hombre sea ya en el momento de nacer un ser social en acto, participante en comunidad y sociedad. Lo es potencialmente y en ellas, en estas comunidades, es progresivamente integrado por otras personas a partir de la familia en que nace y crece, y sólo habiendo sido integrado a la sociedad en cierto nivel, puede desplegar en esta su propia potencialidad creadora de sociabilidad. O sea, en los comienzos, en las primeras etapas del desarrollo en cualquiera de estas dimensiones, en las primeras etapas es la acción de algún sujeto externo la que los mueve, la que los atrae, la que los encamina en el desarrollo de estas experiencias humanas, y alcanzando un cierto grado de despliegue de sus propias capacidades, está en condiciones de desarrollar por sí mismo su proceso de despliegue como sujeto y de satisfacción de sus necesidades. Y para terminar esta parte de la lectura, la satisfacción de las necesidades a través del consumo, tema del cual partimos toda esta larga reflexión filosófica, la satisfacción de las necesidades a través del consumo es pues un proceso extraordinariamente rico de contenidos y de la mayor importancia para el desarrollo humano y la realización del hombre conforme a su naturaleza humana esencial. Desde esta perspectiva, organizar y realizar dicho proceso de consumo de manera racional e inteligente se convierte en un asunto crucial. Y es entonces lo que vamos a empezar a perfilar y a precisar continuando la lectura en el próximo programa.